Hola, bienvenidos a Hoy Israel, este canal que hemos abierto para desandar las sendas antiguas de nuestra fe en el Dios de Israel y en su Mesías. Y vamos a seguir, después de las dos clases del templo, vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Toca en esta ocasión hablar de un diálogo bastante extenso en donde participa nuestro Señor Yeshua. Me refiero al capítulo 3 del Evangelio de Juan, a partir del verso 1, que sin más prólogos paso a leer. Dice así la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yeshua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el 4, que es el último que vamos a leer en esta primer parte, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Este es un capítulo que, a la luz del cristianismo protestante o evangélico, hemos leído muchas veces. Se han escrito libros, prédicas, enseñanzas de asientos, todas ellas emanadas de una teología grecorromana, que, como siempre digo, está divorciada de su fuente hebrea y por lo tanto carente de revelación profética. Pero les anticipo que se trata quizá del capítulo de Juan que más ligado y que más referencias hace al Tanaj, a lo que se denomina el Antiguo Testamento. Y no puede ser de otra manera, pues se relata acerca de un encuentro, como vimos, de dos personas conocedoras de las Escrituras que establecen un diálogo. Por un lado, un fariseo, es decir, un asiduo lector de las Escrituras, dice también que es principal entre los judíos, es decir, alguien de renombre y de reputación dentro de ese círculo farisaico, que incluso Yeshua lo reconoce como maestro de Israel. Y por el otro, el rabí, por excelencia, el gran legislador, la palabra misma hecha hombre, ni más ni menos que el Eterno en su versión visible. Nicodemo, así se llamaba este maestro, inicia el diálogo reconociendo en Yeshua a un rabí que había venido de parte de Dios como maestro. Sin lugar a dudas, porque las señales que realizaba públicamente revelaban que Dios ratificaba las enseñanzas que Yeshua cotidianamente transmitía al pueblo. ¿Cómo lo ratificaba? Con señales, con prodigios, con milagros. Es en ese reconocimiento que Yeshua, sin ceremonia alguna y sin considerar siquiera el halago que acababa de recibir de su visitante, le expresa acerca del nuevo nacimiento. Frase altamente conocida dentro del cristianismo, pero que hoy le vamos a dar una vuelta de rosca para indagar su origen y consecuencias. Pues mucho se ha hablado, se ha enseñado y se ha predicado acerca de nacer de nuevo, sin develar mucho acerca del origen de la frase y del contexto. Y que obviamente tenemos que realizar como seguidores de Yeshua, porque él está, el maestro está enseñando que hay que nacer de nuevo. Cada vez que uno, o yo por lo menos, en mi experiencia, con este tema de nacer de nuevo, del nuevo nacimiento, siempre que alguien me enseñó algo en las iglesias donde estuve, o en el curso donde realicé mis estudios, en la licenciatura en teología, siempre tomaban el nuevo nacimiento y me lo explicaban a la luz
del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento. Yo creo que es necesario, porque como alguna vez en las clases de por qué tenemos un Nuevo Testamento, que les aconsejo, si no la vio, véala, y si la vio, revéala, hay que ir a la fuente. Y la fuente son las Escrituras, y las Escrituras en tiempo de Yeshua era lo que hoy se denomina el Antiguo Testamento. Así que vamos a Génesis, capítulo 5, versos del 1 al 3. Este es el libro de las generaciones de Adán, dice el Génesis. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Para que nos ubiquemos un poquitito en el capítulo y en el contexto, Adán y Eva ya habían caído, eso es en Génesis 3. Los dos hijos que habían tenido, solo quedaba uno, Caín, porque Caín mató a Abel en el capítulo 4 y es desterrado, con lo cual engendran este tercer hijo, Set. Pero dice la palabra que es a su imagen, a la de Adán, y a su semejanza. La lectura nos demuestra que algo se perdió. Cuando Adán y Eva decidieron quebrantar la instrucción que el Eterno les había dado en el Edén. Ellos comieron del fruto del árbol prohibido, ellos que habían sido engendrados a la imagen y semejanza del Creador, se despojaron por causa de la transgresión de esa imagen y de esa semejanza. Esta singular afirmación lo demuestra el verso 3 que leímos, cuando afirma que Set fue engendrado conforme a imagen y semejanza de Adán, ya no la imagen y semejanza del Eterno. Esto es, entre otras consecuencias, lo que se perdió al transgredir la Torá o la instrucción. A la luz de esta cuestión, es claro que la necesidad de nacer de nuevo implica recuperar aquella imagen del Eterno y aquella semejanza del Eterno. Pero el Eterno, a través de Yeshua, el nuevo o postrer Adán, nos dio el mecanismo. Nos ha dado el mecanismo, nos ha dado el proceso que debemos desandar y transitar para recuperar aquella gloria primera. De eso se trata este capítulo, esta enseñanza de hoy. De aprender a desandar el camino que resulta indispensable recorrer para recuperar la imagen y semejanza del Eterno. Este particular y único camino tiene dos vías paralelas e indisolubles. La fe en Yeshua como el Mashiach de Elohim, Juan 1.13, léalo, y la obediencia a sus instrucciones, pues no obedecer la instrucción fue lo que generó, como vimos, la pérdida de esa imagen y de esa semejanza. No puede uno nacer de nuevo, y esto es el gran mensaje de hoy, uno no puede nacer de nuevo como muchos creen, como el cristianismo en su mayoría cree, solo con la fe en Yeshua. Por una cuestión básica. Si la imagen y la semejanza del Eterno en Adán se perdió por transgredir Torá, ¿cómo podemos imaginar que solo con la confesión podemos recuperarla? De ninguna manera. Tenemos que volver a la instancia previa de Génesis 3, al momento exacto anterior a la transgresión, que hizo que perdiéramos la imagen
y la semejanza del Eterno. Pero vamos a dar mayores datos acerca de este proceso del que estoy hablando, para poder, desde este camino que hay que transitar para poder nacer de nuevo. Vamos a dar detalles que nos ayudarán a entender correctamente aquello que Nicodemo no podía entender, a pesar de ser maestro de Israel. Y este también es un mensaje, porque hay muchos maestros en la cristiandad, hay muchos pastores en la cristiandad, que al igual que Nicodemo, yo no sé si es que no lo entienden o no lo quieren entender. Pero nacer de nuevo implica estas dos cosas, estas dos vías paralelas de que le estoy hablando. La fe en Yeshua, confesarlo como Mashiach, como enviado de Elohim, tal cual hizo Nicodemo. Y el cumplimiento cabal de toda la instrucción que el Eterno le dio a Israel, a su pueblo, en Sinaí. ¿Qué implica nacer de nuevo? ¿Qué es el reino de Dios? Estas dos preguntas son claves para poder entender. Porque por un lado, Yeshua le dice, tenés que nacer de nuevo, y por otro lado le dice, de lo contrario no vas a entrar en el reino. O sea, si uno no nace de nuevo, no se entra, básicamente. Esa es la consecuencia de no nacer de nuevo, de no volver a la imagen y a la semejanza del Creador. Por miles de años hemos recibido del cristianismo que el reino de Dios o reino de los cielos era que, creyendo en Yeshua, confesando su nombre, como dije, creyendo en su sacrificio expiatorio, su muerte y su resurrección, nos íbamos al cielo al morir. Y que nos íbamos por una eternidad, es hasta el día de hoy. Él partió con el Señor. Como si fuéramos ángeles, como si la muerte nos convirtiera en ángeles, en querubines. Pero veremos verdaderamente qué implica o qué es el reino de los cielos y cómo se ingresa. Juan el Bautista primero y el propio Yeshua después alertaban al pueblo cuando iniciaron sus ministerios, asegurando que era el reino de los cielos el que se había acercado, en clara alusión, o en clara oposición, mejor dicho, a aquella falsa creencia cristiana. O sea, no es que nosotros vamos al reino, sino que por los dichos del propio Yeshua y de su predecesor, el que preparó el camino, Yohanan ben Zaharia, o Juan el Inmersor, según sus discursos es exactamente el camino inverso. Es el reino el que se acerca a la tierra y no que nosotros nos vamos para el reino. El mensaje además era, digamos, culminado o redondeado con una invitación que radicaba en aquel tiempo y radica aún hoy, que había que arrepentirse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La razón de esta invitación radicaba y radica aún hoy en que el Eterno, conforme lo profetizado en las Escrituras desde tiempos antiguos, renovaría el pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, conforme Jeremías 31, que siempre al que hago siempre referencia, que reuniría las ovejas extraviadas del reino del norte, que se habían perdido luego de la dispersión en el 722 a.C. Desde ese momento, desde la dispersión, comienza un proceso para reunirlos. Se acerca el reino de Israel a la tierra y hasta que el Eterno retorne, tal cual prometió. Todo el mensaje de Yeshua fue claro. Las dos casas de Israel, tanto el reino del norte de Efraín como el reino del sur de Judá, se unirán para establecer definitivamente el reino de los cielos en la tierra.
al cielo, salvo que el Señor cambie en algún momento o tenga qué cosa que puede ser, no que cambie, sino que cambie el sistema, porque Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia y pueda alzar a alguien como alguna vez lo hizo con Elías, salvo alguna excepción, como digo, es imposible, porque la Escritura no argumenta eso hasta el día postrero. Aquella invitación de Mateo 6:33, de buscar en primer lugar el reino de los cielos, el reino de Dios y su justicia, tiene que ver exactamente con creer en el que anunciaba esto, es decir, en que Yeshua era el Mesías, y en caminar en justicia. Caminar en justicia no es solamente creer en Yeshua. Caminar en justicia es caminar conforme está instruido por el Eterno que caminemos, conforme está en la Torá que debemos caminar. De la manera en que ni más ni menos caminó Juan el Bautista y Yeshua HaMashiach, que eran los que anunciaban esto, de que el reino se había acercado. Entonces es creer en el anuncio de Juan, es creer en que Yeshua es el Mesías, y es creer, y es caminar, de la misma manera en que caminaron ellos. Juan los exhortaba a que se arrepientan mientras los estaba bautizando. Ese es el camino, ese es el único que nos devuelve la imagen y la semejanza del Creador en nosotros, y nos habilita para formar parte del reino mesiánico que se va a instalar en breve en la tierra, no en el cielo. Israel, aquella esposa adúltera que fue rechazada por su fornicación, es restaurada por el sacrificio expiatorio del esposo. Y ese sacrificio le otorga nuevas nupcias. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Torá prohíbe volver a casarse si la esposa fue repudiada? Esto también está explicado en el establecimiento del reino, las clases de establecimiento del reino, que yo les aconsejo revean si no las vio, o si las vio, las revean igual. Cuando Yeshua aseguró que son bendecidos quienes padecemos persecución por causa de la justicia, no se refiere a la apertura de alguna causa judicial en los tribunales del hombre, sino que alude a quienes somos censurados por asegurar que existe una sola manera de ser justos frente a Dios, y esto es caminar en Torá. Cuando uno dice que hay que volver al Torá dentro del cristianismo, es censurado. El premio a esa persecución es el ingreso al reino. Por eso son bendecidos. La Reina Valera habla de bienaventuranzas, de bienaventurados, pero la Buenaventura era una diosa, así que yo prefiero hablar de bendecidos. Era una diosa pagana, la Buenaventura. Entonces, tener un nuevo nacimiento es creer en Yeshua y caminar en obediencia a la que va a ser la constitución del reino. Sí, siempre fue. A la que va a ser la constitución del reino. Todo país, todo reino tiene una constitución. La del reino de los cielos, o la del reino de Dios, que se va a instalar. Esa constitución es la Torá. Ya está escrita. Si usted quiere estar en el reino, va a tener que caminar conforme la constitución del reino. Si no, no lo van a dejar entrar. Entonces, caminar en obediencia a la constitución que el reino tiene, la Torá, es la manera de, junto con la fe en el Mashiach, es la manera, es el pasaporte, es el DNI, el documento único que le permite entrar. No se ingresa solo por creer y confesar a Yeshua, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Eterno es esta, que caminemos en instrucción. Se necesita, además de creer, la obediencia a la Torá.
Veamos en otro evangelio, Mateo 8:9, dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Vemos en este, que es otro diálogo entre Yeshua y otra persona, la indestructible relación que existe entre fe y obediencia. Este romano, que era un hombre importante dentro del ejército romano, tenía muy bien en claro el reconocimiento de la obediencia, además de la fe. Él creyó en Yeshua. Él sabía que él podía sanar al siervo. Por eso lo manda a buscar. Pero también sabía sobre que además de fe había que obedecer. Por eso Yeshua reconoce en él que en él había visto más fe, que en pocos lugares había visto tanta fe como en él. Volviendo a Nicodemo, el reino de los cielos no es algo que esté allí, sino que es algo que se instalará aquí, en la tierra. Y el reino es Israel, conformado por Judá y Efraín, por el reino del sur y el reino del norte. El del norte, acuérdense, fueron dispersados y gentilizados, pero son convocados nuevamente al retorno. Porque Yeshua renovó el pacto que Jeremías anunciaba y habilitó el retorno. Nacer de nuevo es creer en Yeshua y su obra habilitante y necesaria para el retorno, y obedecer las instrucciones del Eterno cabalmente, pues la desobediencia, como dije, fue precisamente la causa de la dispersión de la tribu de Efraín. Ahora bien, ¿cómo se hace para poder cumplir con estas dos premisas o condiciones? Sigamos pues escuchando este apasionante diálogo entre Yeshua y Nicodemo, los versos que siguen, el 4 y el 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá tenemos algunos datos más, que son determinantes, ¿no? Aseguró que es indispensable la intervención del agua y del Espíritu. Espíritu, noten que está en mayúscula, así que estamos hablando del Espíritu Kadosh, el Ruach Kodesh, el Espíritu Emet, el Ruach Emet, el Espíritu de verdad. Hemos aprendido en el cristianismo que el agua representa el bautismo, y en cuanto al Espíritu era una acción del creyente bautizado tendiente a la búsqueda constante del Espíritu. Esa búsqueda constante tenía que ver con la oración, con el ayuno, con congregarnos los domingos en la iglesia, con hacer un devocional diario, cumplir con ciertos ordenamientos como participar de la Santa Cena una vez al mes, etcétera, etcétera, etcétera. Dios, en su misericordia, a lo largo de 2 milenios, que son los 2 primeros días del profeta Oseas, que siempre estoy citando, ha sido fiel, tanto con judíos en el sur, como con Efraín, nosotros, los que tenemos origen cristiano. ¿Por qué digo que fue fiel? Porque permitió milagros, sanaciones, yo soy testigo, liberaciones y demás enormes prodigios, y transformando millones de vidas, como la mía y la de mi familia. Pero, como también enseño desde aquí, estamos en el tercer día del profeta Oseas, en el tercer milenio. Y ahora, proféticamente, no porque a mí se me ocurra, porque proféticamente está escrito que se van a unir los dos reinos, el del norte y el del sur, en este tiempo, y de hecho está sucediendo.
corresponde que se una Judá y Efraín para que vaya tomando forma durante este tercer día el definitivo establecimiento de Israel como reino del Eterno, plena y totalmente restaurado, y que ocupe la tierra prometida a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Volviendo al diálogo de Yeshua con Nicodemo y a qué significa nacer de nuevo, que es de lo que estamos hablando, y especialmente nacer del agua y del espíritu, es necesario entender que muchos creyentes han pasado bajo las aguas del bautismo. De hecho, yo he pasado. Y sin embargo, no han nacido de nuevo. Como yo durante más de una década no había nacido de nuevo. Yo estaba convencido que sí. De hecho, tuve una experiencia física, porque participé de un retiro de 3 días, allá por 2006, en donde cuando terminó el tercer día de aquel retiro, me dieron un certificado de nacimiento, nuevo. La iglesia que me llevó me otorgó un certificado de nacimiento, porque el viejo hombre había muerto, según esta fe, esta creencia, y a partir de ese cursito de 3 días había nacido el nuevo hombre. Yo lo creí, porque el curso me fue muy bueno, yo reconozco, estuve ante la presencia de Dios, estoy convencido de que fue así, salí muy edificado, entendí muchas cosas, yo era muy nuevo en este camino, pero no había nacido de nuevo. Hoy, a tantos años de diferencia, 14 años de diferencia entre aquel momento y me he dado cuenta que nada que ver. Era toda una muy buena intención, era un gran deseo de parte de mis amados pastores y de mis hermanos que habían venido conmigo, pero era eso, era un deseo nada más, un esfuerzo humano para que esto pudieran afirmar que esto era así. Pero no, seguimos siendo carnales, el cursito no cambia, el caminar mejora mucho, sí, yo modifiqué muchas conductas, reconozco, pero hasta que no entendés la profecía, que era lo que le pasaba a Nicodemo, y es lo que intento transmitir a partir de esta clase, uno no nace de nuevo. Ellos siguen siendo, hablo de Israel, y eso nos involucra, porque somos el Reino del Norte, seguimos siendo, al igual que los israelitas que salieron del mar, que salieron de Egipto. Ellos pasan por el Mar Rojo, perdón, pasaron por el Mar Rojo, se bautizaron, pero a poco de desandar el camino en el desierto, muy parecido a este que caminamos nosotros hoy, queremos volver al pecado, y de hecho volvemos constantemente. Siempre tenemos la mirada puesta en Egipto, porque allí se comía bien, porque teníamos libertad. Lo que menos quería Israel en el desierto, en el Éxodo, era cumplir la Torá, de la misma manera que nosotros no queremos cumplir hoy. Y sabían además que caminar de esa manera no era del agrado del Eterno. Sabían cuál era la perfecta voluntad del Eterno, porque lo habían recibido en Sinaí. Y sin embargo, nada querían saber de la Torá y querían seguir viviendo aquella realidad que los mantenía esclavos del pecado. Aquello sin duda era una sombra profética. Aquel éxodo es una sombra profética de lo que hoy pasa en la cristiandad. Ellos fueron liberados, pero se niegan a la instrucción. Están convencidos que por confesarlo, por bautizarse y congregar los domingos, alcanzarán un lugar en el reino mesiánico. Sin embargo, toda la profecía bíblica refiere lo contrario. Absolutamente lo contrario. Es una cosa de loco, es paradójico. Porque mientras en las Escrituras encontramos una manera de ingresar al reino,
El hombre en el Nuevo Testamento ha inventado una manera de entrar al reino sin seguir lo que la Escritura, lo que el Antiguo Pacto, el Tanaj establece. O sea, inventamos una manera de ingresar que no está contemplada en ningún lado de la Escritura. En ningún lado de la Escritura. Lo que todo esto demuestra que un creyente ha nacido de nuevo es que, además de morir en las aguas, se comienza a vivir de nuevo, pero esta vez en instrucción, cumpliendo obedientemente la perfecta voluntad de Dios en nuestro peregrinar por este desierto que es el mundo. Esta obediencia no refiere a tradiciones ni a mandato humano alguno, como lo exige el judaísmo, el reino del sur. Pero tampoco resulta ser solo una confesión como lo pretende el reino del norte, Efraín, o si usted quiere llamarlo como yo, el cristianismo. Se trata de cumplir llenos del Ruaj, de verdad, la instrucción dada a Moshe, a Moisés, en Sinaí. Porque solo la letra, que era lo que tenían aquellos israelitas, nos mata, nos asesina. Esta es una referencia al apóstol Pablo, que es el que afirma esto. La Torá es espiritual, bajó del cielo al monte Sinaí. Es necesario entonces poseer el Ruaj de verdad para poder ser libres para cumplirla. Con nuestro esfuerzo humano no hay manera de hacerlo, sino que es llenos del Espíritu Santo, lleno del Espíritu de verdad, que nos permite caminar. Esto está bien explicado, yo no podría hacerlo mejor que como lo explicó Pablo. Yo les aconsejo leer Romanos 7, querer cumplir Torá en la carne, y Romanos 8, cumplirla. Todo el capítulo 8, Pablo nos explica, pero ahora, llenos del Ruaj, es fácil cumplirla. De hecho, Yeshua aseguró, tomen mi yugo, que es fácil y es ligero la carga. Volvamos al diálogo. Dice así el 6. Yeshua le sigue explicando a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Ruaj, el espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Mira, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Bueno, así es todo aquel que nació del Espíritu. Verso 9, crucial. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo pregunta cómo es que se puede lograr nacer de nuevo. Y en el verso siguiente, el maestro lo reta. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Yo le pregunto a los que niegan esta afirmación y creen que solo por el bautismo y la confesión se nace de nuevo. ¿Eres tú maestro y no sabes esto? Cada maestro, cada pastor debería hacerse esta pregunta de la misma manera en que me la hice yo, porque yo también estaba convencido. Pero indagando en el Tanaj, indagando en las Escrituras, había algo que Nicodemo debía saber, pero no sabía, claramente no lo sabía. Yeshua lo confronta de manera que su conocimiento escritural se choca con su título. Esto es lo que está pasando. Él tiene un título, él es maestro de Israel. Él es un reconocido judío fariseo que enseña. Pero ese título se está chocando de una manera tremenda, de hecho es lo que sucedió ahí, con su conocimiento escritural. Mirá, ¿cómo puede ser? Vos sos maestro y no entendés
esto que está escrito? La pregunta es, ¿qué era lo que estaba escrito que Nicodemo debía saber porque era maestro y no lo sabía? Pero ese interrogante lo vamos a develar en la segunda clase porque veo que hemos llevado ya casi 40 minutos de video y no quiero ser muy largo. Así que yo les agradezco que me presten atención. Gracias por seguir las enseñanzas. Sé que esto verdaderamente nos vuelve al camino correcto, nos vuelve justamente, nos habilita a que estemos atentos y a modificar conductas y a caminar en la instrucción. Gracias por todo, Dios les bendiga abundantemente y que tengan una buena semana y nos vemos en la próxima. Shabbat Shalom. En el Bereshit el verbo estaba, Él es Elohim, creador de todo. Un cuerpo preparó solo por amor. Todo lo creó para su gloria. Él es vida y luz y prevalece de su plenitud, gracia derramó. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, en su humanidad lo rechazaron. Eso no impidió que nos mostrara en su caminar el rostro de Dios. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor, tu pueblo te adora, porque conoció tu salvación. Yeshua Señor, eres nuestra gloria. Yeshua Señor.